Vamos a estar una vez más juntos aquí para adorar al Señor, para poder ser bendecidos también por la palabra, bendecidos por la presencia de nuestros hermanos. ¿A cuánto les da gusto ver a sus hermanos quizás que no vieron en toda la semana? Amén. A mí me da mucho gusto verlos, saludarlos. No a todos los puedo ver a lo largo de la semana y me da mucho gusto poder verlos el día de hoy, el domingo, saludarlos, hermanos que ya tenía tiempo que no miraban, a nuestros amigos que vienen por primera, segunda, tercera vez que están con nosotros hoy. De verdad nos da mucha alegría, mucho contentamiento el poder tenerlos aquí en la casa y adorar juntos al Señor. Hermanos, quiero invitarlos para que entremos un momento en una reflexión de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie de enseñanzas. El domingo pasado terminamos esta serie que estábamos viendo, que se llamó La Revolución de la Fe, y hoy vamos a comenzar con una nueva serie de enseñanzas que estaremos trabajando y que la verdad, para mí, para mi corazón, para mi mente ha sido, ahora sí que como lo veníamos viendo, ¿verdad? En semanas pasadas, ha sido una revolución en mi corazón y yo espero que pueda hacerlo en la tuya, porque el Evangelio es siempre será poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Amén, hermanos. Siempre es poder, siempre ocasiona cosas. El Evangelio de Jesús siempre produce cosas importantes en nuestra vida. Así es que yo quiero invitarles para que entre conmigo a un tiempo de aprendizaje donde vamos a estar hablando de este tema que se llama, ¿cómo? El corazón del Evangelio. Es importante que entendamos de qué trata el Evangelio verdaderamente, para que el Evangelio tenga poder transformador en nuestra vida, para que el Evangelio tenga ese poder vivificante para aquel que ya tiene mucho tiempo en la iglesia a lo mejor, y que reavive la fe y que reavive el gozo, el ánimo. Tenemos que recuperar el Evangelio verdadero de Jesucristo. A lo mejor tú ya tienes mucho tiempo en la iglesia y crees que el Evangelio, ¿verdad?, no es para ti. Hace un par de meses atrás estuvimos con otra serie que se llamó El Evangelio para Todos, ¿verdad? Y veíamos cómo el Evangelio no puede perder presencia en nuestra vida. Es el centro, es la base de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. El Evangelio de Jesús es gracias a eso que estamos aquí. Y no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, hablar de evangelio siempre debe ser algo importante. Entender el evangelio de verdad necesita ser algo constante en nuestra vida. Necesitamos recuperar el poder del evangelio en nosotros. Pero si tú vienes por primera, segunda, tercera vez, no lo sé, y apenas te estás acercando a Dios y apenas estás buscando de Dios, créeme que la mejor puerta y la única puerta a través de la cual puedes entrar a una verdadera transformación de vida es el Evangelio. Por eso creo que es un tema al que siempre tenemos que recurrir, es un tema al que siempre tenemos que abordar, y hoy quiero invitarles para que nos sumerjamos en aspectos principales, en aspectos profundos del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre existe el riesgo de estar escuchando un mensaje distinto al que Jesús nos enseñó. Amén. Es posible estar escuchando un evangelio diferente. El apóstol Pablo, creo que es en su carta a los Gálatas, les dice: estoy fascinado de que tan pronto se hayan alejado de Dios para escuchar un evangelio diferente. Empezaron a escuchar o a seguir una palabra diferente, y cuando yo leía esta parte de la escritura decía: Señor, ayúdanos. ¿Será que a lo mejor muchos de nosotros estaremos confiando, creyendo que estamos confiando en el evangelio y realmente estamos siguiendo un evangelio que no es el evangelio? Y que estoy creyendo en algo y le estoy poniendo mi vida y estoy poniendo mi confianza en algo que no es el evangelio de Jesús.
Y esto me puso a pensar y a reflexionar, y de allí vino precisamente la intención de Dios sobre nosotros de empezar esta serie de enseñanzas. Es que yo quiero invitarte para que abras tu corazón. Siempre es importante reconsiderar qué es lo que estoy creyendo yo. Porque solo el evangelio verdadero tiene el poder de transformar nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte para que vayamos allí a la carta de Pablo a los Romanos y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 3. Y ahí vamos a estarnos enfocando, en eso vamos a estar centrando nuestra atención. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y dice así en el nombre de Jesús: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Un poquito largo, pero necesario de entender, porque esta es la pista sobre la cual vamos a caminar el día de hoy. Así es que quiero invitarte para que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas: Señor, habla mi corazón, ayúdame a entender, ayuda al pastor para que pueda explicar correctamente, y ayúdame a mí a entender lo que quieres hablar, porque esta es la base de todo. Seas propio o extraño, sea tu primera vez en una iglesia o sea mucho tiempo que estás viviendo, es importante que entendamos esta parte. ¿Podemos hacerlo juntos? Señor, te agradecemos por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por la vida de mis hermanos, que podemos reunirnos una vez más, que podemos vernos, que podemos cantar juntos, pero también gracias porque sabemos que tú estás aquí y que tu palabra, Señor, está con nosotros, y que hoy nos permites ir a ella para seguir siendo transformados desde adentro, desde nuestra mente y nuestro corazón hacia el exterior, Señor, para que seamos lo que tú quieres que seamos. Hoy nos encomendamos a ti y te pedimos que nos hables con claridad y que nosotros podamos entender esta palabra, para que podamos salir de aquí edificados, transformados un poco más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace tiempo leí una historia de un hombre, un cirujano, cardiólogo, que platicaba un poquito acerca de cómo se realizan este tipo de operaciones a corazón abierto, donde se trabaja con, pues ahora sí que la válvula de la vida, ¿verdad? En el cuerpo humano, y lo delicada que son este tipo de operaciones, y que muchas veces, estando en esa operación, ellos necesitan tener un aparato de estimulación cardíaca, porque puede ser que en medio de la operación el corazón deja de latir. Y aunque todo el cuerpo está allí y todos los órganos están allí, si el corazón no late, pues no hay vida, ¿verdad? Si el corazón no está latiendo, no importa que todos los órganos estén sanos y estén en su lugar, si el corazón deja de latir, es necesario que se produzca esa estimulación, porque sin el flujo de sangre y de oxígeno el resto del cuerpo, pues no sirve de nada, está muerto. ¿Ven? Y tienen que administrarle una vida artificial por mientras que el corazón vuelve a tomar ritmo, se recupera y empieza a latir de nuevo. Necesitan administrarle un tipo de existencia artificial para que todo lo demás siga funcionando y que la persona no muera.
Y yo recordaba este ejemplo y pensaba en algunas cosas que tienen que ver también con nuestra vida espiritual. Sin importar si soy o no un creyente, sin importar si soy o no un cristiano ya de mucho tiempo, todos necesitamos que nuestro corazón, que el corazón de nuestra vida espiritual esté latiendo. Porque no importa si tengo todo lo demás, nada de lo demás que está allí funciona correctamente ni tiene vida si el corazón no está latiendo. Querido amigo, puedes tener todo lo que esta vida te puede ofrecer. Puedes tener el dinero, puedes tener una familia buena, buenas relaciones con otras personas, puedes tener éxito laboral, puedes tener muchas posesiones, pero siempre existe esa sensación de que algo falta. Y dices, bueno, pero si tengo todo. Y el hombre siempre vive en esa búsqueda de algo más. El que no tiene dinero busca dinero porque cree que el dinero le va a dar la satisfacción que le hace falta. Pero el que tiene dinero anda buscando otras cosas porque se ha dado cuenta que todo el dinero que tiene no le es suficiente para poder sentirse realmente vivo. Tienes todos los órganos allí, puedes tenerlos todos, pero si tu corazón no está latiendo, entonces lo demás no sirve de nada. Incluso puedes ser un cristiano, puedes tener una religión, puedes participar en una iglesia, puedes tener un templo donde reunirte, un ministerio, puedes tener todo lo que se supone que un cristiano vive, todas las actividades que un cristiano tiene, pero si el corazón del evangelio deja de latir, todo lo demás se termina apagando. Todo se termina apagando. Y muchos utilizamos ese tipo de cosas como para darle una vida artificial a nuestra vida espiritual. Es triste como muchos cristianos estamos conectados a un aparato religioso para poder sentir que estamos vivos. Y le administramos vida artificial a nuestro corazón, con un ministerio, trabajando muy duro en la iglesia. Y ojo que no estoy diciendo que sea malo hacerlo. El problema es que no es esa la vida. El problema es que no es eso el centro de la vida de un cristiano verdadero. No es cumplir con un ministerio y estar cada vez enfocándome más en eso, porque solo así me siento bien. Eso es vida artificial. En el momento en que te desconectas de eso, en el momento en que pierdes eso, te das cuenta que no tenías nada más. A mucha gente le sucedió, ¿verdad? En la pandemia se desconectaron de su ministerio, se desconectaron de sus actividades normales de la iglesia y se dieron cuenta que por debajo de eso no había nada. Les apagaron el aparatito, el respirador, el estimulador cardíaco y no pudieron sobrevivir por sí solos. No pudieron sobrevivir sin estar en una iglesia los domingos, sirviendo de alguna manera. Su fe incluso comenzó a caer en una crisis profunda porque la vida de su espíritu era artificial. No podía autosustentarse. Dependía de algo. Y a veces nosotros vivimos así, tratando de administrarle vida artificial a nuestro espíritu. Seas cristiano o no lo sea. Si no eres cristiano, tal vez la manera en que lo haces es a través del trabajo, de la familia, del dinero, de las relaciones, de la diversión, de alguna sustancia, y tratas de darle vida a tu espíritu, pero esa vida es artificial, es dependiente de ciertas circunstancias. Y los cristianos no nos salvamos de eso. También de repente le estimulamos vida artificial a nuestro espíritu a través de una actividad religiosa, a través de un ministerio, a través de alguna cosa con la cual tratamos de hacerlo. El lunes pasado en nuestra reunión de grupo pequeño, ¿verdad? Los hombres hablábamos acerca de cómo
Cómo a veces tratamos de sentirnos que estamos siendo útiles o que estamos avanzando porque hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y entonces muchos encontramos cierto consuelo en llenar nuestra agenda de actividades para sentir que estoy haciendo algo, que estoy logrando algo y solamente estoy caminando en el mismo lugar. Me digo, ¿cómo corrí ahora? Pero no saliste del mismo pedacito. Confundimos el activismo con el progreso, con el desarrollo. Dependemos, tratamos de darle vida a nuestro corazón, tratamos de darle impulso a nuestro espíritu a través de cosas que son artificiales. Lo único, y escúcheme, si usted tiene años en la iglesia o si es la primera vez que pisa una iglesia, lo único que puede darle vida verdadera al corazón del espíritu de toda persona solamente es una cosa: el evangelio de Jesús. Es lo único que nos hace recuperar la vida verdadera de nuestro espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que antes estábamos muertos en el pecado. No había vida en nosotros. No quiere decir que éramos un montón de cadáveres tirados. No, se refiere a la vida verdadera, a la vida del espíritu, a esa plenitud, a esa completud del espíritu, donde sabemos que no importa lo que haga o deje de hacer, siempre y cuando mi fe en Jesús esté viva, yo seguiré estando vivo. Me pueden dar un ministerio y me lo pueden quitar, pero mi corazón sigue vivo, porque no depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo desempeñe, no depende de las actividades a las que asisto o a las que no. Depende de mi fe, de la fe que he puesto en el evangelio de Jesús. ¿Sabe? Hace 2 días, aparte de la celebración que el mundo realiza, ¿verdad?, el 31 de octubre, la iglesia cristiana también celebra ese día, pero no celebramos lo mismo. Se celebra un día muy importante, el día de la Reforma Protestante. La historia de la iglesia cuenta que precisamente ese día se celebra el día en que un monje llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia, y con ello provocó toda una revolución, una reforma en cuanto a la forma de creer y en la que se estaba viviendo el evangelio, porque hasta ese tiempo la iglesia generalmente vivía una cristiandad religiosa basada en ceremonias, basada en ritos, basada incluso en pagos que la Biblia no menciona de ninguna manera. Esa revolución comenzó primero en el corazón de aquel hombre, un hombre apesadumbrado porque sentía que nunca hacía lo suficiente como para poder agradar a Dios. No podía hacer lo suficiente. Él siempre estaba preocupado de decir, ¿será que lo que hice fue suficiente? ¿O será que lo que hice mal me va a descalificar completamente y ahora necesito hacer muchas cosas para poder recuperar el favor de Dios? Pero hubo un momento en su vida en que él estudió precisamente este libro, esta carta a los romanos, y entendió lo que realmente significaba el evangelio y dónde estaba basada realmente la justicia de Dios. Y esto desencadenó una revolución primero en su corazón. Entendió el evangelio verdadero y entendió que no se trataba de rituales, y entendió que no se trataba de pagar, y entendió que no se trataba de mí, que se trataba únicamente de Jesús. Y la reforma, la palabra reforma, tiene que ver con regresar. Reformar significa recuperar la forma original que tenían las cosas. Eso es reforma, recuperar la forma. Pero no significa regresar atrás, significa volver al centro, significa regresar a lo medular, volver a recuperar lo que realmente es importante. Una reforma no es volver a una época, sino volver a la cruz. Regresar al lugar donde todo comenzó para nosotros.
no solo como iglesia, hermano. La reforma de la iglesia no implica volver a una cierta época o a un cierto acontecimiento aparte de la cruz. Toda reforma verdadera debe llevarnos al comienzo de todo, donde todo empezó, y no fue un suceso aparte de lo que ha sido la cruz de Cristo. Hoy el Señor nos está llamando a volver al centro, a recuperar el origen donde nació esta revolución que nos alcanzó a todos nosotros. Volver al corazón del Evangelio, volver a Cristo y a su muerte en la cruz del Calvario, porque allí es donde late el corazón del Evangelio. Dios nos está llamando a una reforma continua de nuestro corazón, a que continuamente estemos volviendo a la cruz. Mi hermano, si tu fe está decaída, si estás en un momento en que tu fe se ha venido abajo, necesitas volver a la cruz, necesitas regresar y entender dónde comenzó todo. Si tu vida se ha vuelto un caos, querido amigo, si nada de lo que haces te satisface por completo, si sientes que si no tienes o haces tal o cual cosa no te vas a sentir vivo, necesitas volver a la cruz. Porque todo lo demás es artificial, porque todo lo demás es invención de hombres. Lo único que puede realmente restaurar la vida de nuestro espíritu es Jesucristo y su muerte redentora. El Evangelio, mis amados hermanos y amigos, muestra la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Dice ahí en el mismo capítulo 3, pero los primeros 2 versículos que leíamos, versículos 21 y 22, voy a estar tomando extractos para no leer todo el pasaje, pero en esos 2 versículos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley representaba la justicia de los hombres. La ley representaba todas las cosas que yo tenía que hacer para tratar de acercarme a Dios. Todos los ritos, todas las normas, todas las reglas que yo tenía que cumplir para poder alcanzar a acercarme a Dios, para poder liberarme de mis maldades a través de mi propio esfuerzo. Y en otro tiempo, dice Pablo, eso era otro tiempo, eso era otro momento. Y tal vez pudiéramos pensar que cuando dice en otro tiempo, pero ahora, está hablando de un tiempo cronológicamente hablando. Pero existen 2 formas, hermanos, de medir el tiempo. Y voy a tratar de explicar esto lo más claro que se pueda. No me voy a meter en muchas complicaciones para no enredarlos. Pero existen 2 formas de medir el tiempo. Hay 2 palabras en las que la Biblia expresa el tiempo. Y la primera de ellas es el cronos, de donde viene la palabra cronómetro, y que todas cosas que tienen que ver con el tiempo de los hombres, con el tiempo humano, horas, segundos, minutos, días, semanas, años, meses, qué sé yo. Ese es el cronos, y habla del tiempo como va contando para nosotros los seres humanos. Pero existe otra forma de tiempo, y viene de otra palabra, que es la palabra kairos, que es otra forma de medir el tiempo. Y está hablando de eras, está hablando de situaciones, está hablando de condiciones. Dice en otro tiempo, en otro kairos, en otra etapa, en otra época. La salvación o la justicia era de los hombres, estaba puesta en manos de los hombres, en otra condición, antes que el Evangelio llegara. Y antes que el Evangelio llegue, la justicia le pertenece a los hombres. Es decir, que antes que el Evangelio llegue a nuestra vida, todo depende de nosotros. Es que te portes bien, es que seas una buena persona, es que le hagas bien a los demás y no le hagas mal. El problema con esto es que esta ley nos descalifica por completo delante de Dios, porque nadie, escucha, nadie puede dar la medida de la ley. No existe un hombre tan bueno, no existe un ser humano tan correcto que pueda alcanzar el estándar que Dios estableció para poder llegar a él. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios no es regular, bueno o muy bueno. El estándar de Dios es
perfecto y santo. ¿Quién puede alcanzar? Y la ley representa ese esfuerzo humano. Pero entonces Pablo dice, pero en este nuevo Kairos, en este nuevo tiempo, en esta nueva condición, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la justicia de los hombres? A través de nuestras buenas acciones, a través de nuestra vida moral, a través de lo que yo hago o dejo de hacer, a través de lo que nosotros consideramos que es bueno o consideramos que es malo, de acuerdo a nuestro propio juicio. Esa es la justicia de los hombres, así funciona, esa es la única manera, y en esa justicia todos estamos reprobados. Amén. Todos. Pero ahora dice, Dios ha manifestado su justicia. Una justicia que no está basada en las buenas acciones de los hombres. Una justicia que no está basada en una correcta vida moral, sino solamente en la fe en Jesucristo. Solamente creer en Jesucristo puede traer la justicia de Dios sobre nosotros. Antes, el ser humano trataba de ganarse el favor de Dios por medio de la ley. Antes el ser humano tenía que ganarse su lugar y su identidad a través de una buena acción, a través de una correcta vida moral, y entonces a través de eso se ganaba su valor, se ganaba su lugar, se ganaba su identidad. Pero cuando llegó el nuevo tiempo, el tiempo del evangelio, ya no necesitas una buena vida moral, ya no necesitas buenas acciones, no para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios, la nueva identidad en Cristo, una posición de gobierno en el reino de Dios, solo depende de una cosa: de la fe en Jesús. Ese es el nuevo tiempo al que Pablo se refiere aquí, que no tienes que ganarlo a través de un buen comportamiento, a través de portarse bien. Así era en el otro tiempo. Así es en la gente que vive en la ley del hombre, en la justicia de los hombres, que es a través de la ley. Pero en este nuevo tiempo, a donde Dios nos está invitando a vivir, a donde Dios nos está invitando a entrar, que es el tiempo de Dios, que es el estado donde Dios gobierna, el elemento fundamental es la fe. La fe en el evangelio de Jesucristo. Dios nos muestra una nueva forma de justicia, no basada en lo que nosotros hacemos, sino basada completamente en lo que Cristo ya hizo por nosotros. No es el hombre subiendo al cielo a través de sus propios méritos, no, es Dios bajando a la tierra para salvarnos a todos. Es Él acercando el cielo a nosotros. El viernes pasado hablaba con los muchachos, con los jóvenes aquí en el grupo pequeño, también con ellos, y les decía cómo nosotros estamos esperando ir al cielo, subir al cielo. Pero lo que dice el evangelio no es que nosotros subamos al cielo. El evangelio del reino de Dios habla de bajar el reino a la tierra, bajar el cielo a la tierra, porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él bajó del cielo, era imposible que nosotros llegáramos allá. Él vino y nos mostró la justicia de Dios a través de Jesucristo. Él vino a salvarnos. Tú puedes pensar el día de hoy, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Dios sabe que soy una buena persona. Dios sabe que voy a la iglesia. Eso debería de ser suficiente, eso debería de bastar. Pero no, mi hermano, mi hermana, la justicia del hombre nunca alcanzará los estándares de Dios. Solo hay una justicia que sirve delante del Señor, y es la justicia de Cristo. Y esa justicia se recibe por fe, no por ninguna obra, no por ninguna acción. Y eso es algo que tenemos que entender de verdad, hermanos, porque a veces como cristianos de labios para afuera lo decimos. No, sí, la justicia es por medio de la fe, pero sigo dependiendo de las obras.
No, sí, la salvación es por medio de la fe, pero tienes que hacer esto, aquello, el otro, esto, y dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro y verte de esta manera, porque si no, entonces no eres salvo. Y entonces, ¿la fe dónde quedó? ¿En qué momento nos perdimos? Dice Pablo, y empezamos a escuchar un evangelio diferente. Les dice a los hermanos en Galacia. Dejaron el evangelio de la fe y comenzaron a comprar el evangelio de las obras, del cumplimiento, de la circuncisión, del judaísmo, regresando hacia atrás. Es momento, hermanos, es un buen momento para que, si tú eres cristiano, reconsideres. ¿Realmente te sientes vivo a través de las obras de la ley? Realmente tu esfuerzo humano y tu disciplina personal tal vez te hacen lograr ciertas cosas, pero dime la verdad, ¿realmente te sientes acepto delante de Dios por eso? ¿Realmente sientes que es eso lo que te hace merecer el favor de Dios? Piénsalo, ¿realmente deberíamos de merecer el favor de Dios? Paz de Cristo, hermanos. No vengo enojado. Soy buena gente, nomás que la cara no me ayuda. Tenemos que regresar al evangelio verdadero. Nos urge volver a entender lo que es el evangelio de la gracia, de la fe en Jesucristo, que no está basado en obras, porque ese evangelio parece evangelio, pero no lo es. Parece palabra de Dios, pero no lo es. Y el problema de eso es muy grande, porque eso es lo que determina nuestra relación con Dios. Mis hermanos, todos necesitamos el evangelio, sin excepción. El versículo 23 de este pasaje del capítulo 3 dice: por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos pone a todos en el mismo nivel. No hay diferencia entre lo que se ve bueno y lo que se ve malo. La Biblia dice: todos pecaron. Todos. Porque el pecado no es solamente hacer cosas malas. Tú dices: pero yo no hago cosas malas. Pero el pecado no se trata de hacer cosas malas. El pecado se trata de vivir lejos del propósito de Dios, lejos de la relación con Dios. Eso es el pecado. Cuando yo me alejo voluntariamente de Dios, cuando dependo de mi propio esfuerzo. Recuerda que al principio de la historia era una decisión: comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, o comer del árbol de la vida. Y el hombre decidió ser su propio Dios, ser su propio juez, decidir él lo que era bueno o malo y decidir vivir de acuerdo a sus obras. Y eso fue lo que nos alejó del propósito de Dios en un principio. Eso es el pecado. Nos desconectamos del Creador. Y cuando nos desconectamos del Creador, el corazón de nuestra alma se quedó sin latidos. El corazón de nuestra alma se quedó sin vida. Antes de que puedas escuchar el latido del evangelio en tu corazón, necesitamos escuchar el silencio de un alma que está muerta. Necesitamos reconocer que esos latidos momentáneos que tiene nuestro corazón son vida artificial, derivados de alguna cosa, derivados de alguna posesión, derivados de alguna práctica que de repente nos hace sentir contentos, pero después nos volvemos a sentir igual o más vacíos que al principio. Necesitamos recuperar. Gracias. Necesitamos recuperar la conciencia y darnos cuenta que ese latido que siento cuando voy a una actividad cristiana, religiosa, esa pasión, ese ánimo que siento cuando voy a algún evento con muchas personas, o cuando voy a algún evento que me gusta mucho, o cuando realizo una actividad que me gusta mucho, ¿verdad? Y me hace sentir bien, pero después cuando regreso a mi realidad, a mi día a día, me siento tan o más vacío que antes. Necesito reconocer ese vacío de vida espiritual en mi corazón, que vienes y vienes a la iglesia cada domingo, pero no logras sentirte verdaderamente vivo. Primero, para poder
encender la verdadera vida que el Evangelio trae, necesito reconocer la ausencia de vida que el pecado ha ocasionado en mi corazón. Y el centro de esta nueva vida, el centro de la vida del Evangelio es uno solo: es Cristo. Por eso allí en el versículos 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio para el perdón por medio de la fe en su sangre. Y aquí está el corazón del Evangelio. Esta es la parte medular del mensaje del Evangelio. Fuimos justificados. No significa que Dios nos hizo buenas personas. No significa que Dios nos solamente pasó, solamente dejó de ver nuestro pecado. No, efectuó su justicia, pero no sobre nosotros. Nos justificó en Jesucristo. ¿Cuánto costó eso para ti, para mí? ¿Qué precio tiene para ti o para mí? Solamente creer. Fuimos justificados gratuitamente. No hay un precio que pagar para nosotros. La salvación no tiene ningún precio. No se trata de que hagas tal o cual cosa. No se trata de que cumplas con tal o cual rito. No se trata de que sigas tal o cual regla. Y no estoy diciendo que no haya que hacer, que eso es malo. Estoy diciendo que no es eso lo que salva. Es la fe. La salvación es un regalo gratuito para nosotros. Y no solamente gratuito, que no tiene precio, sino que es por gracia. No lo merecemos. Nunca lo vamos a merecer. Fuimos justificados. Dios nos declara inocentes aunque éramos culpables. No porque lo mereciéramos, sino porque Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en el castigo que nosotros merecíamos. Fuimos justificados gratuitamente. Esto no se compra, no se gana, no se negocia. Es un regalo que Dios nos da. Y los regalos se reciben con gratitud, no con orgullo, no sintiendo que me lo merecía. No, los regalos siempre se reciben con gratitud. Él nos redimió. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Nos rescató del pecado con su sangre derramada en la cruz. Él fue puesto como el sacrificio en nuestro lugar. Esta semana estuve leyendo, tengo un par de semanas leyendo el libro del Génesis, y me enamoraba una vez más de la escena de Abraham llevando a su hijo al monte Moriah para sacrificarlo, para presentarlo en un altar, porque Dios le había pedido y le dijo: entrégame a tu hijo, al que más amas, dámelo como sacrificio. Y a un padre caminando solo con su hijo en silencio, y de repente el hijo le pregunta: padre, llevamos aquí la leña, el fuego, pero ¿y el sacrificio? Yo no sé. No alcanzo ni siquiera a imaginarme lo que debió haber sentido Abraham cuando su hijo, el que más amaba. Yo no sé si si hoy mi hijo hubiera estado en una posición, me había quebrado el corazón el escuchar esa pregunta. Pero luego Abraham le dice: el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y hasta ese momento yo había entendido que Isaac era ese sustituto, ¿verdad?, de Jesús. Pero la verdad es que Isaac era el sustituto de nosotros. Era el sustituto de ti y de mí. Íbamos directo a la muerte, íbamos directo a ser sacrificados por causa de nuestro pecado. Pero en el último momento el Señor proveyó un sustituto. No lo merecíamos. Fue un cambio de planes en nuestra agenda súbito.
Jesús fue entregado en propiciación en lugar de nosotros, para que la justicia y la misericordia de Dios cayeran sobre nuestra vida y nuestro castigo cayera sobre Él. No, Dios no ignoró nuestro pecado, sino que lo tomó sobre sí mismo a través de Jesucristo y nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte en la cruz. El corazón del Evangelio no es una religión, mis hermanos. El corazón del Evangelio no es una iglesia. El corazón del Evangelio no es una emoción. El corazón del Evangelio no es un sistema de reglas y valores. El corazón del Evangelio es una persona, Jesucristo. Su cruz late con amor y su sangre todavía tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Y el propósito del Evangelio, el verdadero propósito del Evangelio, es mostrar la justicia y el amor de Dios. Siempre se ha tratado de Él. Ahí en el versículo 26 dice: para que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está el plan perfecto de Dios. Él no hizo como que no vio el pecado, sino que lo juzgó. No dejó de juzgar nuestro pecado, pero ese juicio no lo ejecutó contra ti, contra mí, lo ejecutó contra Cristo. Así Dios sigue siendo justo. Él no deja de ser justo, porque el pecado sí fue castigado, pero también sigue siendo amoroso, porque el castigo lo llevó Jesús en nuestro lugar. Hace un momento Dani, ¿verdad?, nos ministraba en la alabanza y nos decía: puedes venir con los brazos abiertos, Él te está esperando, Él no te juzga. Pero eso no significa que Él no juzgue el pecado. No, Él juzgó el pecado, pero no lo juzgó sobre nosotros, lo juzgó sobre Cristo. Si Él puede tener hoy los brazos abiertos, así como nos decía Dani hace un momento, si Él puede abrir sus brazos para recibirte tal como eres, es porque un día abrió sus brazos para ser crucificado. Tu pecado ya fue juzgado. Nuestro pecado ya fue juzgado en Jesucristo. Por eso Él puede abrir sus brazos y recibirnos hoy, porque Dios mismo pagó el precio que su justicia estaba exigiendo. El Evangelio no es solo para los que no conocen a Cristo, es también para los que ya lo conocen, pero que hemos perdido el centro, que empezamos a confiar más en nuestras obras, en nuestras acciones personales, que perdimos de vista esta maravillosa gracia que nos ha sido entregada. Porque la fe verdadera no es creer solo que Dios existe, es confiar en lo que Cristo hizo y que su obra es suficiente para nosotros. Mi hermano, si tú has sentido que tu fe se está enfriando, necesitas volver al Calvario. No hay como una imagen clara de la cruz y de todo lo que Cristo ganó por nosotros allí, de toda la obra completa y real de Cristo en el Calvario, de toda la muerte y también de la vida de Cristo, para recuperar una pasión profunda por su palabra. Si has servido por costumbre y no por amor, necesitas volver al Calvario. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen día para poder hacerlo. Dios te pide que vengas, pero no te pide que vengas en perfección. Te pide que vengas con el corazón abierto, porque Él quiere depositar su perfección en ti. El latido del Evangelio nunca se apaga, siempre está entre nosotros. Si eres nuevo o si ya tienes mucho tiempo, el Evangelio sigue latiendo en el corazón de Dios. Sabes, hay una historia que leí hace un tiempo de un rey
en Europa, que era tan amado y que amaba tanto a su pueblo. Había una relación profunda de amor, de servicio, de lealtad, de honra con este rey que amaba tanto a su pueblo, que cuando este rey murió, dice que tomaron su cuerpo y lo enterraron en un lugar dispuesto para eso, pero que tomaron el corazón de aquel rey y lo guardaron en un cofre dorado y lo dejaron puesto en la iglesia donde él había estado también con su pueblo. Y cada vez que la gente entraba a ese templo, a esa iglesia, decían: el cuerpo del rey está lejos, pero su corazón sigue con nosotros. ¿Sabe? Cristo también subió al cielo. Dice la palabra que Él ascendió al cielo, pero dejó su corazón aquí entre nosotros, su evangelio. Y cada vez que oigas de su cruz, debes recordar la gracia, debes sentir su amor. Estás oyendo, cada vez que escuches el evangelio, estás oyendo el latido del corazón de nuestro rey. Te amo, te perdono, te espero. Hoy el Señor nos dice: vuelve al corazón del evangelio. No te acostumbres a una fe sin vida. No te acostumbres jamás a una vida religiosa llena de actividades, de reglas, de normas, de rituales, pero que están sostenidos de manera artificial. Porque cuando te quitan alguna de estas cosas, sientes que te han quitado todo. El evangelio es algo que debe latir desde lo profundo de nuestro corazón. No cambies el evangelio verdadero por un sustituto basado en obras, basado en cosas, basado en actividades. No, regresemos al verdadero latir del evangelio. Si tu alma se ha enfriado, mi hermano, si tu corazón se ha distraído, si tu amor se está apagando, vuelve a sentir el corazón del evangelio, a Cristo y a su cruz en el Calvario. Porque el verdadero justo, aquel que permanece con vida, es aquel que tiene la fe. No por nada el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1 de Romanos dice: porque el justo vivirá por la fe. Es tiempo de una reforma a nuestro corazón. Es tiempo de regresar al corazón del evangelio. Es tiempo de volver a tener una vida real, que no depende de actividades, que no depende de rituales, que no depende de normas o reglas, que depende solo de un corazón completamente sumergido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo quiero invitarte para que iniciemos este camino de encontrar el verdadero corazón del evangelio. Hoy solo hablamos de lo que está allí, de lo que es el evangelio, pero este solamente es el comienzo. Yo quiero invitarte para que caminemos juntos a lo profundo del corazón del evangelio. ¿Qué significa realmente? Sí, yo sé que todo lo que hoy te dije ya lo habías escuchado, que Cristo murió en una cruz para salvarnos de nuestro pecado y que la fe en Jesús puede darnos salvación y vida nueva. Es necesario establecerlo, pero quiero invitarte para que vayamos más profundo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora y que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero conocer el evangelio de verdad. El evangelio que está basado en la fe en Jesucristo. El evangelio que está basado no en una regla, no en una iglesia, no en una norma, sino en una persona, en Cristo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para entrar en este proceso de conocer el evangelio de Jesús? Ese que transforma, ese que cambia, eso que vivifica nuestra vida, hermano. No te conformes con sustitutos del evangelio, de alguien que te dijo por allí: es que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que portarte de esta manera porque entonces el Señor te va a bendecir. No, hermano, toda bendición espiritual fue ganada en la cruz. No es automático, hay que creer de verdad, dejar que su evangelio se impregne en nuestra vida, en nuestro corazón, y entonces podremos experimentar la vida plena, la vida eterna que Jesucristo ganó por nosotros.